Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Caballos para Todos. En esta ocasión tendremos un video un poquito diferente. Trataremos de desmentir mitos que existen alrededor de los caballos. Vamos. Existen muchos mitos alrededor de los caballos, muchas veces basados en creencias o en tradiciones que tenemos en un país como México, ¿no? Donde durante muchos años hemos tenido caballos en este país y muchas de esas creencias o tradiciones se van pasando de generación en generación y la mayoría no nos causa ningún problema, pero bueno, siempre es bueno como aclararlos y entender que es un mito. En este video solamente vamos a hablar de 10 mitos y bueno, hay muchos más y si quisieran en algún momento que tratáramos algún otro mito, pues déjenlo en los comentarios y con mucho gusto podemos hacer una segunda parte de este video. El primer mito que quiero tratar es el del cubetazo de agua fría o tallar la piedra del lomo de la yegua después de una monta. Este mito está muy arraigado en muchos de los pueblos de nuestro país y se basa en la creencia de que una vez que la yegua recibe la monta, para evitar que la yegua elimine todo el eyaculado que ya está dentro de ella, es tallarle la piedra o echarle la cubetada para que en ese momento la yegua arquee el lomo y evitar que salga. Pero bueno, esta es una creencia errónea, realmente por la anatomía de la yegua y la anatomía del caballo, el caballo eyacula ya dentro del útero de la yegua, a diferencia de otras especies como por ejemplo las vacas, que ahí sí la eyaculación es en vagina, y entonces no hay necesidad de hacer nada de eso. De hecho, muchas veces cuando termina la monta ustedes ven que las yeguas arrojan una especie como de moco o es un gel, de hecho se llama gel, que esa es la última porción del eyaculado del caballo y la función de ese gel únicamente es precisamente como taponear y evitar que la parte que está rica en espermatozoides se salga de la yegua. Pero por naturaleza las yeguas lo eliminan y muchas veces es lo que vemos después de una monta, ¿no? O sea, ese gel que sale de la vulva de la yegua, pero bueno, no es necesario hacer nada del cubetazo ni de la piedra. E incluso el cubetazo, si lo echan directamente en la vulva, puede, si en ese momento la yegua está haciendo un espejeo, y pudiera llegar a tragar algo de agua la yegua, si nosotros en ese momento le echamos agua, y esa agua sí se puede ir hacia útero y al contrario perjudicarnos, ¿no? Porque mataríamos todo el eyaculado. El segundo mito que quiero tratar es la creencia de que cuando un caballo tiene cólico hay que darle de comer o un huevo o que tome cerveza, y que con eso creemos que el cólico se va a eliminar, y también es un mito en verdad que está muy arraigado en la creencia de muchas personas y hay que entender la fisiología de qué es lo que pasa cuando un caballo tiene cólico. De hecho, el cólico puede dar por muchas razones, pero digamos que una de las principales es de que cuando, a diferencia de nosotros, cuando a nosotros algo nos cae mal, la reacción natural del cuerpo es vomitar y de esa manera el sistema digestivo elimina lo que no le está cayendo bien y recuperamos la salud. Los caballos no pueden vomitar por el cardias del caballo está diseñado, o sea, es muy fuerte y está diseñado únicamente como para abrirse de esófago hacia estómago y no lo pueden abrir de manera contraria, como nosotros para vomitar. Entonces el gallo no puede vomitar. Muchos de los cólicos suceden porque a lo mejor algo cayó mal en la comida del caballo o el grano estaba malo, etcétera, y entonces se empieza a fermentar eso en el estómago y el caballo no puede vomitar, entonces empieza a sentir mal y le empiezan a sentir los signos de cólico. Por eso cuando tratamos un cólico, lo que hacemos es sondear al caballo para quitar todo ese contenido estomacal que le puede estar causando el malestar. Ojo, quiero aclarar que el cólico también puede suceder por otros problemas que estén ya más destinados hacia el intestino grueso, hacia el colon. Hay muchas causas que pueden causar cólico. En algún momento haremos un video sobre cólico. Pero en este caso en específico, si nosotros todavía el caballo de por sí ya tiene alfalfa, avena, pastura que se está fermentando dentro del estómago y todavía le agregamos huevo, cerveza u otra sustancia que le va a provocar que esa fermentación siga incrementando, pues el problema lo vamos a agravar. Entonces, por favor, sí hay que quitar mucho esa creencia de estar metiendo cosas a los caballos cuando tienen cólico por vía oral, queriendo solucionar el problema y creyendo que con esto vamos a solucionar el cólico. Muchos de estos remedios caseros
lo que terminan haciendo es empeorando un cólico, y un cólico que a lo mejor hubiera salido con una sondeada, retirando el contenido estomacal, algo relativamente sencillo, se empieza a complicar por estos remedios caseros que queremos implementar. De igual manera, siguiendo con el tema de los cólicos, algo que se ocupa mucho en los cólicos o que yo escucho mucho es: ya le puse un diurético, sin decir marcas, ¿no? Ya puse un diurético, doc, porque el caballo no podía orinar. Porque como el caballo hace esta posición como de abrir las patas y pareciera como que quiere orinar, entonces creemos que el dolor lo está causando el hecho de que el caballo no puede orinar, y entonces ponemos un diurético pensando que el caballo cuando orine se nos va a solucionar el problema del cólico. Y esto realmente es un gran mito que también nos puede ocasionar muchos problemas para solucionar un cólico. Esta posición que está tomando el caballo de extender los miembros traseros y ponerse en posición como si fuera a orinar, únicamente lo que el caballo está haciendo es como generar espacio dentro de la cavidad, porque trae el dolor, y entonces de esa manera él siente un poquito de alivio del dolor, pero no es que pueda orinar. Y nosotros, o sea, en un proceso de dolor, lo que se están consumiendo son electrolitos y muchas cosas. Y entonces nosotros, al poner este diurético, lo que ocasionamos es de que el caballo orine, y entonces lo empezamos a deshidratar más. Si de un caballo de por sí ya se está deshidratando porque trae un proceso de dolor, un proceso agudo, donde él está realmente intentando solucionar ese problema, entonces él se está deshidratando y nosotros le ponemos un diurético, lo único que ocasionamos es deshidratarlo aún más. Entonces, en verdad esto sí lo he escuchado tanto en caballos de salto como de carreras, como españoles, como el finto técnico que ustedes me digan, es como luego poner el diurético por esta signología que les comento de los caballos. Pero sí hay que entender que no es que el caballo no pueda orinar, simplemente es una manera en la que él está tratando de soportar más el dolor, o de aminorar el dolor ante una situación como lo que es un cólico. Otro mito o creencia errónea que tenemos en los caballos, y sobre todo aquí es dirigido más hacia la gente de carreras, es que hacemos preparaciones de suero para que el caballo esté mejor, ¿no? Y se ocupan muchos medicamentos y ponemos muchos medicamentos. Pero muchas veces esos medicamentos, cuando vemos que le están poniendo al caballo, son 3, 4, 5 medicamentos que, si hasta ustedes mismos ven las cajas, todos son vitaminas, ¿no? Entonces, el frasco número 1 trae vitamina A, B, C, el segundo trae pura vitamina B, el tercero trae vitamina A y E, y entonces todos son vitaminas. Y entonces, pues lo único que están consiguiendo con esto es una orina muy cara, ¿no? Porque no porque le pongan 5 frascos con diferentes 5 tipos de vitaminas, significa que el caballo va a correr más, o va a ser más fuerte, o va a estar más vigoroso para correr. Lo único que están haciendo, o sea, el organismo está diseñado para absorber cierta cantidad de vitaminas. Lo demás, que ya no va a ser necesario para el caballo lo va a eliminar a través de la orina. Por eso decimos que es una orina demasiado cara. Entonces, sí hay que tratar de, cuando estemos medicando a nuestros caballos con este tipo de sueros, este tipo de preparaciones que muchas veces hacen los entrenadores. Repito, esto sobre todo lo veo mucho en caballos de carreras. Hay que, de preferencia, asesórense bien con un médico veterinario para que les diga qué hay que ponerle al caballo, para no estar poniendo medicamentos de más, que incluso hasta les sale mucho más caro medicar a los caballos de esa manera, ¿no? A que si ustedes realmente están bien asesorados y ponemos las vitaminas, medicamentos necesarios. Digo, sé que le ponen anabólicos, que ese es un tema muy a discutir, el hecho de los anabólicos, pero si van a poner anabólicos, vitaminas y todo, si están bien asesorados, si tenemos una buena formulación, claro que son muy benéficos estos sueros, pero nada más poner 5 vitaminas porque creemos que mientras yo más frascos le ponga a mi caballo, y muchos entrenadores hasta venden mucho más caro su cuidado, ¿no? Por el hecho de decir, no, mira, le dicen al dueño del caballo, no, mira, yo le pongo 10 medicamentos al caballo, y entonces, no, tu caballo con esto va a estar al 100%, ¿no? Pero pues ya cuando revisamos, repito, ¿no? Pues son medicamentos repetidos, ¿no? Nada más que se llaman de diferente marca, pero la fórmula trae lo mismo. Entonces, sí evitar eso para que al contrario tengamos un caballo mucho mejor. Y después son caballos que o sea, cuando salen de carrera son caballos que ya los tenemos dañados de hígado, de riñones, porque estuvieron
trabajando de más sus órganos para poder eliminar todo el medicamento que nosotros les metíamos. Entonces, por favor, asesórense bien con su médico veterinario para que les diga qué medicamentos son los necesarios para poner en un caballo y que éste tenga los mejores resultados. Ahora vámonos a un mito que es de una raza muy específica, los frisones. El enanismo en frisones o los frisones enanos. Hay que entender que esto es un defecto genético en la raza y de hecho es algo que, por ejemplo, los holandeses están trabajando mucho por eliminar. Y de hecho a los caballos aprobados, a los caballos con permiso de montas, también se les hacen pruebas genéticas para ver que no tengan ese gen y nos puedan transmitir enfermedades como el enanismo o la hidrocefalia. Pero el mito de los frisones enanos, sí lo quiero dejar muy claro porque por ahí me he topado con muchas publicaciones de Facebook. De hecho me lo acabo de topar apenas hace una semana, una publicación parecida, donde un frisón enano lo venden como algo exótico y lo venden como de oportunidad, llévate un frisón enano, ¿no? Y le toman fotos y, o sea, bueno, y ni he preguntado cuánto venden, pero les aseguro que se los venden caros. Ojo, eso está mal, porque los frisones no son enanos, y entonces, al contrario, es un defecto de la raza. Entonces, no hay que dejarnos de engañar por este tipo de publicaciones y entender que un frisón enano es porque es un frisón que trae un mal genético que de hecho la raza está tratando de eliminar a través de muchas pruebas genéticas y autorizando sementales para la reproducción que no tengan la presencia o la transmisión de estos genes para seguir provocando enanismo en la raza. Otro mito, o sobre todo mala información que tenemos de las yeguas en este caso, es de que vemos una yegua que está orinando y entonces automáticamente la yegua está en calor. Entonces muchas veces sucede que nosotros como médicos traemos una revisión de las yeguas y tú sabes que, bueno, por lo que le vi en el ultrasonido a la yegua no va a entrar en calor hasta dentro de 2 semanas. Pero de repente el cliente me habla el día de mañana y me dice, Doc, es que la yegua la vi orinando y está en calor porque levantó la cola y espejeó y hizo todos los signos de estro que ya vimos en el anterior video, que de hecho se los dejaré por acá. Y entonces, bueno, ya está en calor, por favor véngase porque si no se nos va a pasar el calor de la yegua. Y no, a ver, ojo, pues las yeguas también orinan, ¿no? Y es normal en ellas, pues todos lo hacemos, ¿no? Entonces, claro que el signo de orineo y de espejeo es un signo de calor, pero no necesariamente significa que una yegua orinando esté en calor. Entonces hay que estar bien al pendiente de eso y acuérdense que con una signo de estro no nada más es la orina. Son muchos factores, muchos signos que se nos dan dentro del estro que nos hace determinar que una yegua ya está en calor. Otro mito también muy presente en la gente a caballo es creer que una yegua flaca es mucho más fácil de preñar. Y entonces hasta cuando llegamos a revisarlas y son yeguas que se les ven las costillas, lo primero que mencionan es, no, Doc, pero hasta es más fácil así que quede cargada la yegua. Y no, ya lo vimos en el video anterior. Las yeguas, la reproducción es un lujo. Primero van a ver estar bien ellas mismas para después poderse reproducir. Entonces, no queremos irnos a ninguno de los dos extremos. No queremos una yegua muy flaca ni una yegua gorda, ¿no? Entonces, pero queremos una yegua que esté en una condición corporal óptima. Entonces, muchas veces me topa que cuando me llaman para inseminar de nuevo una yegua, hasta me han dicho, Doc, es que hasta le restringimos el alimento el último mes para que se bajara de peso y mire, ya se bajó de peso, entonces yo creo que ahorita ya está en el peso ideal, ¿no? Para reproducirle. Entonces llegamos y es una yegua con el pelo hirsuto, es una yegua sumamente delgada, que se le ven las costillas y no, así yo no las puedo preñar. Necesito entonces, tenemos que empezar a recuperar peso para después ya posteriormente preñarlas. Entonces recuerden, las yeguas las tenemos que tener en una condición corporal ideal. Y ya una vez que la yegua esté en esa condición corporal ideal, ya podemos empezar el proceso de intentar reproducirla. Híjole, aquí va a ser también otro tema que es muy, muy delicado y hay que entender y hay que cambiar esa ideología que tenemos, ¿no? Creemos que los caballos no sienten los golpes y entonces tenemos en muchas disciplinas que ponemos la espuela, todo el tiempo los estamos molestando en el costillar o le damos el barazo. De hecho, hace tiempo hasta hubo un video muy famoso de una escaramuza que le dio un barazo a su yegua en la cara. Son ese tipo de situaciones que creemos que el caballo no siente o el caballo tiene que entender de esa manera.
No, los caballos son sumamente sensibles. De hecho, la piel del caballo, si ustedes lo ven, o sea, hay veces que nada más si ustedes lo acarician tantito o se le para una mosca, el caballo luego su piel reacciona, ¿no? Son sumamente sensibles. Entonces, por favor, eliminar totalmente esa creencia, porque pasa mucho de que tenemos caballos lastimados en costillares y entonces les pedimos a los jinetes que dejen descansar al caballo, que ya está lastimado el costillar, necesitamos que esa herida cierre, y muchas veces la respuesta es: no, mi caballo tiene que entender que si yo le estoy pidiendo que vayamos a la derecha, vamos a la derecha, y yo le voy a seguir dando con la espuela. Y entonces lo único que estamos creando es un trauma en nuestro caballo, en nuestra yegua. Entonces, esto también da para un tema completo, un video completo de lo que es el bienestar animal y lo que sería el bienestar equino, pero sí, aquí el mito que hay que erradicar es creer que el caballo no siente, o creer que el caballo tiene una piel muy gruesa y entonces yo le puedo pegar y le puedo dar el barazo y el caballo no va a sentir. No, el caballo son muy sensibles. De hecho, jinetes expertos, si ustedes analizan muchos videos, por ejemplo, de caballos de carreras, cuando le dan el barazo al caballo en el anca, los jinetes expertos ni siquiera le dan fuerte, nada más es el toquecito para guiar al caballo, y el caballo entiende, ¿no? No necesitamos pegarle duro al caballo para que el caballo reaccione y entienda nuestra orden, ¿no? O sea, hay que ir poco a poco, ir educando para erradicar este tipo de malos comportamientos de nosotros como humanos hacia los caballos. El siguiente mito que quiero desmentir, y que yo sé que va a crear mucha controversia, es el creer que un caballo entero, si le damos monta o si conoce de yeguas, entonces se va a volver muy garañón y entonces ya no lo voy a poder controlar, y entonces muchos jinetes de muchas disciplinas ecuestres no permiten que caballos enteros se reproduzcan mientras estén en su etapa deportiva. Entonces, esto nos causa de repente muchos conflictos, porque luego son caballos que resultan ser muy buenos en su actividad deportiva, y entonces ya después, cuando son muy viejos, los queremos empezar a reproducir, y entonces son caballos ya de 15 años, 16, 17, que ya terminaron su vida deportiva, y entonces ahora sí los vamos a meter a la cría, y entonces son caballos que pues ya después de tantos años muchas veces la calidad espermática pues ya está totalmente mermada, ¿no? Lo que hay que hacer es, no podemos nada más dar montas por dar montas, porque ahí sí obviamente podemos crear que el caballo ya no entienda en qué momento va a trabajar y en qué momento se va a divertir, por así decirlo. Pero bajo una buena educación del caballo, donde él entienda que, ok, cuando voy hasta cierto paddock o voy hacia cierta área del terreno del rancho, en ese momento voy a dar una monta, en ese momento me van a colectar, ¿no? En un dummy, etcétera, pero cuando vengo a la pista de trabajo, ya sea al carril, a la pista de salto, a la pista de dressage, repito, la actividad ecuestre que el caballo se dedique, esto es a trabajar. Esto lo tenemos que hacer bajo un sistema de educación del caballo, para que él entienda en qué momento vamos a una monta, se va a divertir, y en qué momento es trabajo. Por eso siempre es importante siempre estar bien asesorados por su médico veterinario. El último mito que vamos a desmentir en este video es el creer que si le echamos un caballo de una talla muy grande a una yegua que tiene una talla pequeña, vamos a tener problemas en el parto. Y esto es porque en las vacas o en los bovinos eso sí sucede, ¿no? Si tenemos un toro de una talla muy grande y se lo echamos a una novillona, muy probablemente vas a tener problemas en el parto. Y en yeguas no, las yeguas tienen un sistema en el que el útero le permite al feto crecer hasta donde el útero da, donde la yegua permite. Y una vez que se viene el parto y que el potro empieza a crecer, el potro ya fuera de la yegua empieza a desarrollar lo que por genética ese potro trae. Hay artículos que los prueban desde los años 70, 80, donde se hicieron estos experimentos cruzando puras sangres con ponis y no tienen problemas en el parto. También hay una investigación ahí del criadero de La Silla en Monterrey, donde con transferencia de embriones se los están poniendo a yeguas de tallas pequeñas y las yeguas están pariendo sin ningún problema, y el embrión que transfirieron ya una vez afuera empieza a crecer lo que por genética trae.
Entonces, es bien importante tener esto en consideración, ya que en muchos criaderos de repente se detienen en hacer este tipo de cruzas creyendo que vamos a tener problemas en parto, pero no es así. Pues hasta aquí el video del día de hoy. Por favor, me apoyan mucho suscribiéndose, dando like. También aquí les dejo mis otras redes sociales para que me sigan. Ahí también subo algunos videos o información muchas veces que complementan estos videos. Y si quieren algún video o en específico que hablemos de un tema, también déjenmelo en los comentarios. Y de igual manera, si quieren una segunda parte de mitos en caballos.